Nilda Urdaneta, ella es graduada de la UPLA y la Academia Americana de Liderazgo, tiene un diplomado en formación de consultores, es una empresaria que tiene mucha experiencia en gerencia, consultoría de talento humano, conferencista motivacional, es facilitadora de procesos de aprendizaje, es coach personal en el desarrollo del ser, liderazgo, comunicación e inteligencia emocional, como ya lo pudimos ver hace algunas semanas. Ella fue docente universitaria en la Cátedra de Planificación Estratégica, presidente del INC Tracuy Venezuela, esta es la Organización Estatal de Formación para el Trabajo, y vicepresidente de la Organización Internacional para la Formación de Líderes. Ella siempre está siendo invitada como conferencista en diferentes universidades, así como eventos orientados a nuevas personas, graduados de pequeña y mediana empresa, y así como hoy, nos da muchísimo gusto que nos acompañe con la verdadera empatía, Nilda Urdaneta. La sala es tuya. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias, así como identificar, comprender y conectarse con las emociones de otros. Y si esto no es empatía, no sé qué lo será. Así que esa es la razón por la que nosotros debemos engranar muy bien los conceptos básicos de inteligencia emocional con lo que vamos a desarrollar más adelante sobre empatía. La inteligencia emocional entonces se soporta sobre el desarrollo de las competencias de relaciones intrapersonales e interpersonales. Las relaciones intrapersonales tienen que ver con la manera como yo me relaciono conmigo, con mi pasado, con mis emociones, con mis creencias, con mis fortalezas y debilidades, en fin, con todo mi mundo interior y especialmente en inteligencia emocional, por supuesto, con todo mi mundo emocional. Las relaciones interpersonales obviamente son un elemento inherente a todo ser humano, es imposible no relacionarnos con otras personas y hay tres elementos en inteligencia emocional, tres competencias que cualquiera que quiera desarrollarse en inteligencia emocional, cualquiera que quiera mejorar sus relaciones con otros, debe tener muy en cuenta. Hay muchas, pero voy a mencionar tres hoy en este momento. Una de ellas es la asertividad, de la que por supuesto tendría mucho que conversar. Tengo años estudiando el tema y la verdad es mi pasión. Mi gran pasión es la comunicación y la asertividad es columna vertebral en todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. La empatía, que es el tema que nos trae hoy, que es esa forma un poco como nos conectamos con el otro, y la persuasión, esa capacidad que pueden tener, que podamos desarrollar de poder convencer a otros acerca de algo que queremos, que pensamos que debemos hacer, ¿vale? Para esto, recordarles a quienes me estuvieron acompañando la otra vez y traer como noticia nueva para muchos que hoy están conmigo, que son esto que algunos han denominado los tres cerebros. Obviamente tenemos un solo cerebro, ¿ok? Pero se conoce como la teoría de los tres cerebros porque para temas de inteligencia emocional se ha dividido el cerebro en tres partes. Y digo en temas de inteligencia emocional porque si estuviéramos tratando algunos otros temas, especialmente médicos, las divisiones serían muchísimo más. Pero para efectos de inteligencia emocional, digamos que se ha concebido que el cerebro tiene tres áreas muy importantes y determinantes. La primera de ellas es nuestro cerebro reptiliano. Se llama reptiliano obviamente porque viene del reptil, que son los animales más prehistóricos, y es una manera de referirse a nuestro cerebro más primitivo. Y se dice que es primitivo porque allí es donde se conjugan todas nuestras habilidades de supervivencia. Se conoce entonces también como nuestro cerebro del instinto. De allí, lo importante de esto es que allí se concentran cosas como el hambre, la sed, el sueño, que son todos estos elementos de supervivencia. Todas nos permiten mantenernos vivos y esa es la razón, digamos, la función fundamental que tiene este cerebro reptiliano, mantenernos con vida. Y, por supuesto, la preservación de la especie, razón por la que el sexo también hace parte de este mundo del cerebro reptiliano. Cuando digo esto en muchas conferencias, la gente empieza a confundir alguna cosa que voy a aclarar de inmediato, ¿no? Digamos que nuestro cerebro racional no tiene mucho poder sobre lo que sucede en nuestro cerebro reptiliano. Él tiene total autonomía. Yo no puedo dejar de sentir hambre simplemente porque digo no tengo hambre. No puedo dejar de tener sed
solo porque diga racionalmente no tengo agua a la mano, no tengo nada que tomar, así que por lo tanto no puedo tener sed, entonces no tengo sed. De la misma manera, el instinto del sexo también está allí, pero ojo que no los estoy mandando a hacer nada malo. Solo estoy diciendo, y me van a decir, a veces que dijeron que yo no puedo controlar eso, no, yo puedo controlar lo que hago con eso, pero no puedo controlar el deseo sexual como tal. Si se presenta, se presenta. Yo lo que puedo controlar son mis reacciones emocionales con relación a eso, cómo actúo frente a eso. Pero hay personas que me inspiran unas emociones sexuales que otras personas no, y eso está en nuestro cerebro reptiliano y está allí porque obviamente esto hace parte de mantener viva la especie, ¿vale? No profundizamos más en eso, pero sí es importante entender entonces el tema, por ejemplo, del microsueño. Las personas que van manejando y consideran que pueden controlar su sueño y dicen no tengo sueño, no tengo sueño, no tengo sueño. Y este cerebro reptiliano no hace caso. Es el niño más desobediente del cerebro y no va a hacer caso a tus razones. Él simple y llanamente se queda dormido, ahí vienen los famosos microsueños y con ellos muchos accidentes de tránsito. Entonces, empezamos a entender que hay zonas de nuestro cerebro sobre las que no tenemos un acceso realmente consciente. La segunda zona es el cerebro límbico. Y aquí sí hay una cosa bien interesante. Aquí es donde se concentra toda nuestra emocionalidad. El cerebro límbico es el cerebro, es la parte emocional de nuestro cerebro. O noticia, no sentimos con el corazón, ni amamos con el corazón, como muchos dicen. Realmente la emocionalidad está toda concentrada en nuestro cerebro límbico. Y de allí que esta zona del cerebro tiene comunicación con nuestro cerebro racional, que es el neurocórtex. Se llama neocórtex o neurocórtex porque es la zona más nueva desde el punto de vista evolutivo del cerebro. Y allí es donde se concentra toda nuestra capacidad cognitiva, toda la capacidad de razonar, de comprender, de interpretar y por supuesto funciones como hablar, escuchar, etcétera, ¿no? ¿Cómo funcionan estos tres cerebros? Muy rápidamente decirles que todo lo que entra a nuestro cerebro a través de los sentidos, que es la única forma de comunicación que tiene nuestro cerebro con el mundo exterior, a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, creo que se me quedó por fuera el habla, y de esa manera nos conectamos con el mundo exterior, pero la información llega fundamentalmente primero, en fracciones de segundo, a nuestro cerebro límbico. Y lo primero que se produce es emoción, ¿vale? Emoción. Por eso yo puedo sentir miedo muy rápidamente frente a una cosa desconocida, puedo ver a una persona que quiero mucho y hace tiempo que no la veo y tan solo con voltearme y encontrarla frente de mí, antes de que yo piense en nada, lo primero que se pinta una sonrisa en mi boca y siento alegría y siento amor, cariño por esa persona que tengo delante. Es porque todo lo que entra por nuestros sentidos llega primero a nuestro cerebro límbico y después de eso pasa a nuestro cerebro racional. Allí, digamos que nuestro cerebro racional empieza a tomar información de las distintas zonas de nuestro cerebro, a procesarla, a ponerse de acuerdo con la emoción y a interpretar lo que está sucediendo. Esto es un proceso que tiene su complejidad. Yo los invito a que puedan, no sé, Paulina, si con ustedes quienes están presentes y no estuvieron en el anterior podrían tener acceso al primer video de inteligencia emocional, donde esto se explica mucho más a fondo. Sí, sí, claro, podríamos hacer el envío en el seguimiento, enviar ambos para que lo tengan, claro. Claro, porque allí van a comprender mucho más a profundidad cómo funciona todo este ejercicio y todo este universo. Claro. Pero lo traigo aquí porque es importante entonces que podamos entender algo, de lo que sí quiero ser muy enfática, muy concreta. Y es que la realidad no es solamente hechos que están sucediendo allá afuera y sobre los que no tenemos control. La realidad en nuestro mundo, en nuestra cabeza, es nuestra interpretación de esos hechos. Y eso es lo que nosotros llamamos verdad. Llamamos verdad aquello que somos capaces de creer. Y somos capaces de creer aquello que nosotros comprendemos, aquello que es procesado. Entonces, dicho de alguna manera, si yo soy de las que cree que Dios existe, pues Dios existe para mí.
Y todo como yo veo el mundo, hay una interpretación muy vinculada a mi espiritualidad, a mi creencia en Dios. Pero quien no cree en Dios, obviamente va a tener una percepción del mundo totalmente diferente. Va a percibir todo lo que le sucede en su vida de una manera diferente. Porque yo tengo una creencia muy poderosa que filtra, que de alguna manera le da sentido a lo que estoy viendo. Mientras que esa persona va a tener un filtro distinto y como consecuencia una interpretación diferente al mismo hecho, al mismo suceso. Esto es fundamental que lo tengan muy presente en el momento en el que pasemos a hablar de empatía. Así que si hay algo en este punto que no se está comprendiendo bien, yo les pido por favor que en la sección de preguntas hagan sus preguntas, puedo responderlas inmediatamente porque esto es fundamental comprenderlo para poder seguir avanzando en el tema de empatía. Quiero decir que en el cerebro límbico, mientras ustedes organizan sus preguntas, se encuentra también el aprendizaje, las memorias emocionales y el repertorio de respuestas emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un niño nace, un niño no sabe lo que es la preocupación, no sabe lo que es realmente el miedo, no sabe lo que es la frustración. Estas son emociones que van surgiendo progresivamente y que las va aprendiendo progresivamente conforme va teniendo experiencias. Entonces se graba la emoción, pero también se graba en el cerebro cómo debo reaccionar frente a esa emoción. El niño nace y lo primero que hace es llorar. Y sabe que cada vez que llora, recibe atención. Entonces, cada vez que quiera atención, va a llorar. Ese tipo de respuestas emocionales, ese tipo de reacciones que nosotros tenemos con nuestro cuerpo o con nuestro comportamiento con base en una emoción específica, se va almacenando. Y nuestro cerebro de cara al futuro hace como cuando aprendemos a manejar un auto. Al principio tenemos que estar pendiente, que si ponemos el croche, que si el freno, que si la velocidad para meter primera, que meter segunda, el carro se apaga un montón de veces, hasta que aprendemos a hacerlo y ya después, díganme si no, muchas mujeres deben estar aquí presentes y se deben sentir identificados con esto, vamos manejando y nos vamos maquillando, pintando, atendiendo el teléfono y haciendo 60 cosas en la medida en que ya sabemos, ya mi cerebro sabe cómo conducir el auto. De esa forma, también nuestro cerebro ya comienza a entender cómo debe entonces responder frente a ciertas cosas y por lo tanto debe, frente al mismo hecho, va a reaccionar de la misma manera. Voy a decir otro ejemplo. Yo he sido un amante de los perros porque toda mi vida en mi casa han habido montones de perros y pues díganme si no, todos los niños de chiquito, ¿qué es lo que hacen cuando ven un perro? Yo no sé por qué tienen en su mundo infantil que es una buena idea meterle la mano en la boca al perro, pero casi todos hacen eso. Y conforme uno va creciendo, yo en mi caso, rodeada de perros, pues los amo, los abrazo, me acuesto con ellos y todo, me juego con ellos, etc. Y no le tenía miedo a ningún perro, hasta el día que uno me mordió. Ese día que ese perro me mordió, ya el perro representa para mí un aprendizaje distinto, una emoción distinta y ya también tengo una respuesta distinta. Antes veía un perro y me le iba de una a acariciarlo. Hoy veo un perro y voy despacio, si está el dueño le pregunto si muerde y voy poco a poco porque ya un perro me mordió. Mi cerebro empieza a relacionar y a comportarse conforme también a lo que va aprendiendo. En las preguntas me dice, si empezamos por creencias es difícil. ¿Y cómo aceptar y entender a otro que no le importa una creencia? Ahí se empieza como un imán al revés. Qué chévere, no sé quién es espectador anónimo, pero vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar justamente de eso, porque nosotros no debemos comprender, y agradezco la pregunta, debemos comprender que es justamente nuestro sistema de creencias religiosas, políticas, emocionales, intelectuales. Nuestro sistema de creencias es justamente uno de los filtros más grandes que tenemos para comprender el mundo. Y por eso cada uno de nosotros lo va a comprender conforme a ese sistema de creencias. Bueno, pues hasta aquí más o menos cómo funciona este señor y la magia de los tres cerebros. Ahora, yo me voy a permitir hacer una pregunta, pero les voy a pedir que me contesten muy rápidamente por el chat, ¿vale? Así que preparaditos allí en el teclado para que me respondan por el chat. Las decisiones que tú tomas en la vida, ¿son mayoritariamente racionales o emocionales? Allí les dejo una pequeña pregunta, ojalá
Aquí ya empiezan a responder, dicen que ambas, que racionales, racionales, emocionales, emocionales, de las dos. 50-50, dice Yanili, 50-50. Ambas, primero emociones, emocionales, emocionales, racionales. Debería ser un equilibrio. Miren, gracias por esas respuestas y les voy a decir algo. Cuando yo escuché esto por primera vez, me aterré. Porque esto está muy lejos de lo que mi Nilda racional, yo debo decirles que tengo una carrera universitaria que es muy dura, muy técnica. Yo soy contador público. Eso me llevó a ser gerente desde que tengo 24 años y a pesar de que he ejercido mucho más desde el lado humano, desde el lado gerencial, tengo una formación financiera muy fuerte. Y por lo tanto yo soy muy racional. Para mí 2 más 2 es 4. Tengo una formación muy racional. Cuando leí por primera vez que las decisiones son en un 95% dominadas por nuestro cerebro reptiliano y emocional. Por lo tanto, son más emocionales que racionales. Entré en shock y no lo podía creer. Una vez empecé a estudiar inteligencia emocional, comprendí que es cierto. Y en muchos casos, nuestro cerebro límbico decide y nuestro cerebro neocórtex simplemente justifica la decisión. De esto hay mucho que hablar, no hace parte propiamente del tema. Yo los invito a comprar un libro muy emocionante que se llama Emoción y Sentimiento, del doctor López Rossetti, y es increíble. Allí van a entender mucho de todo esto, ¿no? Pero también frases que repetimos muy comúnmente como nuestro corazón tiene razones que la razón no comprende. ¿Por qué? Porque es la parte emocional de nuestro cerebro quien nos lleva a tomar decisiones. Y luego simplemente comenzamos en nuestro cerebro racional a justificarlas. Es por eso que la conexión emocional termina siendo lo más importante. No solamente la conexión emocional con nosotros mismos, sino con el otro. Y aquí quiero hacer ya una acotación con relación a la empatía. El libro se llama, Tania, se llama Emoción y Sentimiento. Y felicito a Karina, que también es una contadora que ama el mundo emocional y por eso está aquí conmigo. Somos de los contadores extraños que amamos todo este universo. Miren, cuando hablamos de empatía y digo de la conexión emocional, es porque es sobre la base de la conexión emocional con el otro, justamente sobre el que desarrollamos nuestra empatía. ¿De acuerdo? Ahora, díganme si no, empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué dicen en ese chat? Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Aparece un sí, un no y un sí. ¿Qué dice el resto? Eso no, ponernos en los zapatos del otro. También implica ser simpático, no necesariamente, Juan, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Sí, totalmente, sí, 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 sí. Bueno, con excepción de por ahí un no, de cierta manera, ser solidario con el otro, no, mira, ya empiezan a salir los no. ¿Se puede? No siempre comprenderá. Bueno, hay un poco de todo y fíjense esto, realmente intentar ponernos en el zapato del otro puede parecer algo así como esta imagen. Y la gran realidad es que no siempre podemos ponernos en los zapatos del otro. Y este es uno de los primeros errores al tratar de tener empatía con el otro. ¿Ok? El primer error es que queremos hacerlo poniéndonos en el zapato del otro, lo que en muchos casos significa que yo qué diría, yo qué pensaría, yo qué haría en su lugar. Esta es una expresión que decimos muy a menudo. Yo en tu lugar haría tal cosa, yo en tu caso haría tal cosa. Y además de eso comenzamos a juzgar al otro diciéndole, ¿por qué hiciste esto? No debes hacer esto, eso no se hace. Y nada de eso es empatía. Miren, la empatía, para empezar, es una habilidad cognitiva, es decir, racional, de una persona para comprender el universo emocional del otro. Y ojo, porque comprenderlo no significa necesariamente que entiendo 100% el por qué piensa así, y mucho menos significa que yo comparto esa opinión. Por lo tanto, ya aquí comenzamos a entender que no se trata de cuando digo comprender el mundo emocional, no estoy diciendo que comprendo exactamente, que entiendo perfectamente, y muchísimo menos, repito, que acepto 100%
las conclusiones a las que esa persona está llegando, las reacciones que está teniendo, el comportamiento que está teniendo. Solo comprendo que tiene un mundo emocional que le hace tomar esas decisiones o tener ese comportamiento. Y por eso logro tener una mejor comprensión de sus acciones, reacciones y decisiones. Y esto es fundamental, ya que veníamos hablando de liderazgo, a pesar de que esto funciona para todo el mundo. Pero hablando específicamente de liderazgo en el mundo corporativo, que es donde me muevo mucho. Esto es fundamental incluso para los procesos de delegación y feedback, para la motivación, del que también hay un universo del que hablar. Motivar no es entusiasmar, ¿sí? Y si yo no comprendo el mundo emocional del otro, jamás podré motivarlo realmente. Porque para empezar, la base fundamental de la motivación parte de que yo no soy capaz de motivar a nadie. La motivación es interna, es un proceso interno que vive cada ser humano. Yo puedo hacer y decir cosas que disparen dentro del universo emocional de una persona las razones suficientemente poderosas para que quiera hacer. Pero no es por lo que yo dije, es por lo que esa persona siente, piensa y quiere. Ahí es donde está la verdadera emoción. Y por lo tanto yo como líder no puedo motivar a una persona hasta tanto no comprenda su mundo emocional, su universo emocional. Fácil, para nada. Pero sí, la empatía es percibir los sentimientos de los otros. Debemos ser capaces de identificar claramente si lo que la otra persona está sintiendo es rabia, es frustración, es enojo, es impotencia, es dolor, tristeza, decepción, porque todos estos son emociones que son, digamos, pueden tener una reacción emocional muy similar, pero el origen tiene matices que si no los tomamos en cuenta, finalmente no los procesamos de la manera adecuada. No se puede procesar de la misma manera una frustración que el dolor o la ira, pero la reacción emocional puede ser levantarse y lanzar un vaso al piso. Esa es la gran realidad de las tres. Pero si entendemos ese pequeño matiz, entonces podríamos entender que la forma de procesar la emoción es diferente. Y cuando hablamos de empatía, decimos que puedo percibir exactamente, verbalizar, es decir, ponerle nombre exacto a lo que el otro está sintiendo, hacer que se sienta menos solo. Alguien decía en el chat que era un poco acompañar a la persona, era como ser solidario con el otro. Y aunque no siempre podamos entender el porqué de sus emociones. Puede que yo no entienda el origen de la emoción, pero óiganme, porque esta es la clave fundamental de la empatía. La empatía es respeto por el otro. Y el primer paso hacia el respeto por el otro parte de que yo no entiendo por qué te sientes así, pero acepto que te sientas así. Respeto, que debe en tu mundo emocional, en tu cerebro límbico debe haber algún hecho, algún recuerdo, alguna memoria que haga que lo que tú estás sintiendo ahora sea lícito, sea válido para ti. Yo tengo que respetar eso. Y ese es el primer gran paso hacia la verdadera empatía. La verdadera empatía entonces es poder percibir, y cuando digo percibir estoy hablando también de poder identificar muy claramente, muy detalladamente, muy específicamente cuál es la emocionalidad que el otro está sintiendo y hacer que yo sea solidaria con esa emoción, que esté dándole acompañamiento a esa persona, aunque no siempre pueda entender, ni mucho menos justificar la reacción que está teniendo. Para empatía, lo primero que debemos crear es rapport. Y rapport puede traducirse como buena relación, entendimiento y compenetración. Ojo que no es necesariamente simpatía. Yo puedo ser muy seria, muy seca y aún así tener una buena relación, crear entendimiento y poder compenetrarme con el otro. En psicología se le conoce rapport como el acuerdo consciente y armónico que se establece entre dos personas. Acuerdo consciente y armónico. Y digo consciente porque solamente desde lo racional yo puedo separar mi percepción emocional de lo que está sucediendo y tratar de entenderlo desde lo racional. Por eso es un acuerdo consciente.
Y eso nos va a llevar a una muy buena relación entre ambos y, por supuesto, sabemos que esto es fundamental en liderazgo. Para crear rapport, lo primero que debes cuidar es el escenario. De esto tendríamos tanto de qué hablar, pero solamente decirles que, sobre todo cuando tengamos situaciones difíciles que tratar con el otro, busquemos un escenario que sea favorable, que sea tranquilo o que sea motivador o que sea silencioso si fuera la necesidad, que fuera íntimo si fuera la necesidad. Creamos un escenario que sea apropiado. Utilizamos las neuronas espejo, una pregunta que me hacían un poco antes, ¿no? Y la neurona espejo es que todos tenemos en nuestro cerebro este tipo de neuronas que están allí para copiar. Por eso los seres humanos aprendemos imitando. Miren, los niños no aprenden a decir mamá porque sepan que esa persona es mamá y se llama mamá y yo la voy a llamar mamá a partir de ahora. No, los niños aprenden a decir mamá porque como medias bobas, las mamás nos ponemos ahí a decir mamá, 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 delante de él semanas hasta que finalmente él imita la posición de los labios, imita el sonido, dice mamá, pero hasta ese momento no sabe ni siquiera lo que significa. Es a partir de ese momento que va a comenzar a ponerle sentido a la palabra mamá. Pero sus neuronas espejos le permitieron copiar. Y por eso hay niños que tienen gestos idénticos a su mamá, idénticos a su papá, porque su neurona espejo está copiando. Y en el rapport, lo que hacemos con la neurona espejo es hacer que el otro se sienta cómodo conmigo. Pero ojo con esto, no quiero que lo tomen literal. Hay falso concepto en PNL. Ojo que yo creo en el PNL, solo que no de manera pura, tengo mis pequeñas diferencias. Y una de ellas es que usan mucho la neurona espejo. Si él tiene la pierna cruzada, yo la cruzo. Si él tiene los brazos cruzados, yo los cruzo, etcétera, ¿no? Si él se pasa la mano por el cabello, yo me lo paso. No porque le voy a dar la sensación al otro de que yo soy un mono replicando lo que hace. Lo que quiero decir es que yo adopto ciertas posturas y ciertas palabras que la otra persona dice para que se sienta cómodo, porque se ve reflejado en mí. Pero también significa que si la otra persona está muy molesta, yo voy a hacer que sus neuronas espejos se activen para quitarle la molestia. ¿Y cómo las activo? Teniendo una actitud relajada, pidiéndole que se siente a mi lado, sentándome y haciéndole un ademán para que él entienda que debe sentarse conmigo, hablándole pausado, hablándole lento, y esto va a hacer que su neurona espejo progresivamente vaya copiando mi comportamiento y por lo tanto pase de un estado exaltado, molesto, a un estado más tranquilo. Más o menos así funciona el tema de las neuronas espejo. Les pido me disculpen que no pueda profundizar en este tema porque esto es una conferencia muy corta, pero por ahí va. Y las usamos para crear este escenario donde podemos conectarnos. Escucho con atención al detalle, no solamente lo que me dice, sino lo que la persona no dice. Uso el sí como base de conexión. Entre todo lo que la otra persona está diciendo, hay cosas con las que definitivamente tú tienes que estar de acuerdo. Y frente a esas cosas, tú le dices sí, 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 y eso le va diciendo a la otra persona que tú de alguna manera te estás relacionando con él, ¿sí? Te estás sintiendo comprometido con él. De alguna manera estás siendo solidario con lo que está viviendo. Y haz preguntas de poder, algo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo muestro empatía? ¿Qué comportamientos debo tener para que la otra persona sienta mi empatía? La primera es prestar absoluta atención. Por otro lado, muestra interés. Y ya vamos a ver cómo a través de preguntas podemos mostrar interés, pero interés genuino. Miren que la falsedad se conoce, se percibe, ¿vale? Escucha sin prejuicios. Lo más importante es que si tú quieres mostrar verdadera empatía, no uses tus propias creencias para interpretar lo que la otra persona te está diciendo. Trata de ser muy objetivo, basarte en los hechos y no en tu interpretación de esos hechos. Acepta que la persona es distinta a ti, que tiene un universo diferente a ti, que se crió diferente a ti y por lo tanto tiene creencias distintas a ti. Esta es la base fundamental de una verdadera empatía. Porque si yo quiero hacer empatía con el otro, juzgándolo porque no actúa como yo, no piensa como yo, no dice lo que yo digo, pues jamás voy a lograr esa conexión. Debo aceptar que no es como yo. Es el primer principio básico. Cada vez que dé una opinión lo hago de forma constructiva. Y sobre todo, llevando a la persona a la reflexión y no diciéndole lo que tiene que hacer. La vida de los demás siempre es más fácil. Y vamos por la vida diciéndole al otro lo que tiene que hacer. No, no se trata de lo que tiene que hacer. Se trata de que la opinión constructiva es mostrarle otros escenarios, que pueda analizar otras situaciones, etcétera, ¿no?
Y por lo tanto, esto se resume en que no debes dar consejos, sino brindar un apoyo sincero. Si la persona te dice qué tú harías, tú tienes que entender que su mundo no es el tuyo. Tú le dices, bueno, yo haría esto, pero es porque yo creo esto y tú no. Ahora, basándome en cómo tú te sientes, más bien, ¿tú qué quieres hacer? Esa es una pregunta mucho más poderosa. Cuerpo relajado, un cuerpo abierto, unas manos abiertas, sobre todo una mente abierta, y tratar de que mi emocionalidad se conecte positivamente con la otra y no, como vimos en el video, se conecte y alimente negativamente a la otra. Concéntrate en el otro. Él es el importante. Si quieres tener empatía, el otro es el importante, no tú. Como lo hizo Tristeza, es tu tristeza la que es importante, no Alegría, que lo que quería era resolver su problema y quitar al otro de su estado para que le resolviera el problema. No, como Tristeza. El importante es él. El que tiene que desahogarse es él, el que tiene que sentirse mejor es él. Nunca le digas a alguien si estoy de acuerdo si no lo estás, ¿vale? Pero trata de entender que no es juzgar y ser sincero durante todo el proceso. Estas son claves fundamentales que te espero hayan sido muy útiles y entramos a la última sección, que son las preguntas de poder. Recuerda que en la sección de preguntas puedes hacer las preguntas que quieras y ya vamos a tener unos minutos para responderlas. ¿Qué es una pregunta de poder? Es una pregunta que permite primero enfocarse en el objetivo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué manera crees tú que ese comportamiento te permite alcanzar tu objetivo? ¿Crees que reaccionar de esa manera te va a ayudar? ¿Por qué? Además de que le permite enfocarse en el objetivo, también estas preguntas de poder nos permiten obtener información neurálgica, clave, fundamental, de cosas que no estoy entendiendo de su historia. Y en vez de decirle, pero ve al grano, concreta, explícame, eso, eso no funciona, eso no son preguntas de poder. Yo hago preguntas específicas que permitan que la respuesta de la persona me dé la información que yo necesito. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Dónde estabas tú cuando todo esto pasó? Esas son preguntas que me dan información neurálgica. Valido que he entendido. Y yo valido que he entendido cuando le digo, ¿quieres decir que eso te molestó mucho? Si te entiendo bien, tú lo que te sientes es frustrada por tal cosa. Eso es una pregunta que valida si yo estoy de verdad entendiendo. Pero también si nos han entendido. Tenemos la mala costumbre de decir, ¿se entendió? ¿Me expliqué? ¿Está claro? Y me da risa cuando alguien le dice, pero ¿entendió? Y el otro le dice, sí, yo entendí. Sí, lo que no sabemos en el medio, si lo que entendió es realmente lo que tú querías decir. Eso no es una pregunta de poder. Una pregunta de poder es, ¿a qué hora entonces vamos a vernos para resolver esto? Bueno, cuéntame ahora qué vas a hacer. Y en su respuesta podemos decidir si nos ha comprendido o no. Y todo el tiempo llevar a la persona a la reflexión y la autoevaluación. Esta es la razón por la que los coaches somos tan empáticos y debemos serlo, porque usamos la pregunta de poder para crear este tipo de conexión, para llevar a la gente permanentemente a reflexionar y autoevaluarse. Pero esto funciona para líderes. Por eso en el programa de Líder Coach nosotros enseñamos a hacer este tipo de preguntas que aquí parecen muy fáciles, pero que son bien complejas. ¿Por qué? Porque un buen líder va a ganar mucho más a motivar, a delegar, a supervisar y a dar feedback mucho más efectivo si lo hace a través de este tipo de preguntas. Y finalmente, las preguntas concretan conclusiones, que es un poco lo que les decía antes. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo te sientes ahora? Esto, señores, es un abreboca sobre un tema complejo, profundo, pero apasionante sobre empatía que ayuda fundamentalmente a un liderazgo efectivo, pero también fuera del liderazgo, a que cada uno de nosotros pueda tener una mejor relación con todo el mundo. ¿No? Claro, vamos con Raúl que nos pregunta, ¿también podría llevar a las personas a la responsabilidad? Me imagino que me están hablando de la pregunta de poder. Si es así, por supuesto. Una de las cosas fundamentales que nosotros debemos hacer como líderes permanentemente es conectar el comportamiento que cada persona está haciendo con lo que deberían ser sus responsabilidades del cargo. Y de qué manera eso le permite o no alcanzar objetivos o cumplir responsabilidades. Ejemplos de preguntas asertivas. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer cuando se presenta alguna diferencia, en el equipo? Mira, Cristina, cuando tengo diferencias en los equipos, yo comienzo a hacer preguntas
que les haga reflexionar a cada uno sobre lo que están haciendo, sobre sus propios comportamientos y cómo esto contribuye a los objetivos del equipo en su totalidad. Es un poco hacia allá, hacia donde oriento las preguntas. Por ejemplo, si yo tengo una diferencia entre una decisión que queremos tomar en el equipo, algunos están votando por un área, otros quieren tomar una decisión totalmente diferente. Las preguntas de poder están enfocadas en sacar la mayor cantidad de información sobre cada propuesta para que nos permita de verdad entenderlas, por un lado, pero además también están enfocadas a comparar estas dos propuestas para tomar la decisión que mejor se vincule con el objetivo que hemos planteado. Recuerda que la pregunta de poder, lo más importante que tiene es esa vinculación con objetivos claros, hacia dónde vamos. ¿De qué manera esta propuesta que tú estás haciendo nos va a permitir subir en un 2% las ventas en el próximo mes? ¿De qué manera crees que nuestro cliente va a reaccionar cuando nosotros hagamos esta campaña? Esas son preguntas que son un poquito más poderosas, ¿no? Y que nos van a permitir aclarar este tipo de diferencias. Que si hubiera un ejemplo en el que nos pudieras dar cómo se utiliza la pregunta con compañero o empleado y en qué situaciones usarlas, en qué momento, creo que también quedó resuelta. Marco Sí, nos dice solo ajá, aclarar un poquito, Paulina, por que favor. la última frase justo de la pregunta, ¿en qué momento? Y la gran realidad es que yo tengo amigos que tomando unas copas o comiendo algunas tapas me dicen, ¿por qué tú todo lo vuelves una pregunta? Y tengo amigos incluso que me llaman Pepe Grillo, que soy la conciencia, porque todo lo vuelve una pregunta, ya se volvió un hábito. Lo que quiero decir con esto es que realmente nunca es un mal momento para hacer una pregunta. En todo momento, una pregunta de poder ayuda a sacar de una crisis, a evolucionar, a ser más creativos, incluso a tener mejores relaciones en la pareja. Pregunte, pregunte, pregunte. Siempre pregunte. Marco, muy buena capacitación. Sin embargo, creo que aunque es muy valioso para la vida y todas las relaciones, me gustaría que lo especifiques en una situación de venta. Absolutamente. La gran realidad es que este es el mundo de las ventas. Si yo no, la empatía es la clave fundamental para comprender ni siquiera la necesidad. Lo primero que debemos comprender del cliente es su código reptiliano. Lo primero que debemos conocer del cliente, recuerden que les dije que las decisiones son primero emocionales. Nuestros clientes compran primero por la emoción, nosotros compramos primero por la emoción. En ese sentido, nuestras preguntas nos permiten identificar cuáles son esos disparadores que van a hacer que la persona tome la decisión de comprar. Y eso nos permite identificar lo que se conoce en el mundo de la neuroventa, estoy segura que Paulina sabe de lo que estoy hablando, lo que se conoce en neuroventas como el código reptiliano. Eso que va a hacer que la persona tome la decisión en la venta. Entonces, desde allí empezar a comprender no lo que él dice que quiere, sino lo que realmente necesita, porque la satisfacción del cliente viene dada por superar expectativas y la satisfacción del cliente viene dada por dar soluciones, no solo por venderle lo que él venía a comprar, sino por brindar soluciones. Y no podemos solucionar lo que no comprendemos como problema. Así que en el mundo de las ventas es donde la empatía y la pregunta de poder tienen un impacto muy, muy alto. Catherine dice, ¿qué hacer si sientes que tus compañeros no son felices en la oficina o sienten que están rodeados de compañeros que todo el tiempo se quejan de su trabajo? Uy. La empatía es la primera clave, pero no es la solución a todos los problemas. Sin duda alguna, es a través de la empatía, porque cuando me dicen, sientes que tus compañeros no son felices en la oficina, lo primero que habría que entender es por qué. O sienten que está rodeado de compañeros que todo el tiempo se están quejando. Cuando yo con empatía entiendo el mundo emocional del otro, entiendo por qué siempre se está quejando. Eso lo que va a lograr es, por un lado, tratar de ver si hay soluciones a esas quejas o a esas incomodidades que hacen que no sean felices en el trabajo. Pero también, por otra parte, que yo no me amargue más de la cuenta, porque a veces me dejo contaminar por la actitud del otro. Y cuando yo con empatía logro comprender cuáles son las motivaciones internas que tiene esa persona para sentirse de determinada manera o pensar de determinada manera, eso va a hacer que yo diga, bueno, eso es importante para mí. No, entonces ese es su mundo. Son sus quejas, son sus realidades, pero no son las mías. Y me evito la contaminación. Esto es importante cuando estamos cercanos a personas tóxicas, ¿no? De relaciones tóxicas. Cuando yo estoy junto a una persona tóxica, cuando comprendo qué es lo que lo mueve a sentirse así y actuar así, y veo que eso no tiene ninguna vinculación conmigo, dejo de tomarme las cosas más personal y comienzo a liberarme más fácilmente.
Bueno, lo que quisiera es invitarlos a que a través de las redes sociales puedan acompañarme en esta aventura de construir una comunidad de líderes poderosos, líderes con inteligencia emocional. Nilda Urdaneta, mi socio Alfredo Palacios, a través de Soy Global. Y en las redes sociales estoy en LinkedIn como Nilda Urdaneta, en Facebook como Nilda Urdaneta Llanes, con Y, Llanes y Z al final. Y en YouTube como Nilda Urdaneta. Por WhatsApp al teléfono 320-488-5104. Los invito a acompañarme para hacer esta gran cruzada de líderes con inteligencia emocional. Agradecerte una vez más, Paulina, por esta gentil invitación. Gracias por permitirme estar en la casa de Sales Up y decirles a todos que ha sido un gusto, un honor y un placer estar compartiendo.